Cálculo de filtros activos. Mi nombre es Luis Salazar y por medio de este interesantísimo video te voy a enseñar a calcular o a seleccionar un banco de capacitores para un filtro activo. Entonces, por medio de este ejercicio que hemos seleccionado para esta posición, vamos a calcular para este diagrama unifilar, ¿no? Que tiene un transformador de 800 kVA, un UCC del 6%, un primario de 6 kV y un secundario de 400 voltios. Un coseno de phi inicial de 0,84 y un coseno de phi final de 1. Con estos son los datos que vamos a comenzar. Ahora, necesitamos tomar en cuenta estas cargas y esta tabla que nos dan de anexo, que son las mediciones que se realizaron en promedio para la distorsión armónica total del voltaje y de la corriente. Aquí está armónicos de voltaje y aquí dice armónicos de corriente. Por aquí. Ya, listo. Entonces, bueno, estos son los datos que tenemos y es con lo que vamos a trabajar. Yo dibujé una ruta de ecuaciones por donde vamos a estar paseando para poder resolver este tipo de ejercicios. Lo primero que vamos a necesitar es el coseno de phi. El coseno de phi va a ser necesario para calcular la corriente fundamental y el QC, que es la potencia reactiva. Entonces, cuando consigamos el coseno de phi, lo vamos a sustituir acá. Y aquí también va a hacer falta el ángulo. Así que de aquí hay que despejar phi para sustituir el ángulo acá y conseguir QC. Todo esto con la intención de alimentar esta fórmula que tenemos acá, esta ecuación, y esta que tenemos acá, que son las de circuitor. ¿De dónde vamos a sacar la distorsión armónica de la corriente? Y la distorsión armónica total del voltaje, bueno, de la tabla que nos dieron anteriormente. Entonces, esta parte la calculamos, esto nos lo da la tabla, esto no nos lo da la tabla, calculamos y resolvemos. Pero esto no puedo aplicarlo así tal cual. Necesito colocarle un margen de tolerancia. Por eso voy a necesitar calcular la I nominal y la I de cortocircuito, para después relacionarlas, dividirlas y irme a la tabla de la norma IEEE 519. Cuando yo relacione esas dos corrientes, yo voy a tener un factor. Ese factor se lo voy a restar a la corriente armónica de fase. Y ese valor por fin es el que voy a escribir aquí para calcular la I de filtro. La de la corriente reactiva y la de la corriente de armónicos. Toma en cuenta que un filtro se instala para tres cosas: corregir armónicos, corregir potencia reactiva, por corregir el factor de potencia y equilibrar cargas. En este caso no vamos a equilibrar cargas, así que esa parte de equilibrar cargas no la vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a usar nada más para corregir armónicos y para corregir el factor de potencia. Además de todo eso, habría que considerar la temperatura y la altitud. La temperatura no va a ser un problema porque se va a instalar en la ciudad de Mérida y la temperatura va a ser por debajo de los 40 grados. Así que va a estar bien refrigerado. En realidad no nos vamos a preocupar por eso. Pero la altitud sí. Como es muy alta la ciudad, está ubicada en un punto muy alto por encima del nivel del mar, debemos calcular el factor de la altitud porque a mayor altura, menor oxígeno y eso dificulta la refrigeración, la ventilación. Entonces ese factor de altitud se lo vamos a multiplicar por la I de filtro y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, bueno, esta es la ruta que vamos a agarrar. Vamos a empezar aquí con el coseno de phi y vamos a terminar con el factor de altitud. Esto nos da una idea de dónde estamos parados y hacia dónde vamos y el por qué. A mí me gusta dibujar esta ruta porque por lo menos no me pierdo en el camino. Comenzando el ejercicio, dice, diseñar un filtro activo para mitigar armónicos y compensar la energía reactiva. Y, bueno, eso. Mitigar armónicos y compensar la energía reactiva. Compensar la energía reactiva es disminuir el coseno de phi. Comenzamos con un coseno de phi de 0,84. Eso le corresponde a un ángulo de 32,85, que ya lo calculamos acá. Esta línea de aquí está de más.
Si yo calculo coseno a la menos 1 de 0,84 me va a dar 32 grados. 32 grados es la distancia que hay de acá a acá, esta apertura. Ese es el ángulo inicial y el ángulo final va a ser 0 grados, va a estar por acá. Ok, lo que pasa es que no conseguí un triángulo con 0 grados, pero bueno, este no es, ok. Entonces en caso de que yo quiera bajarlo, pero lo voy a bajar hasta 0 grados para que me dé un factor de potencia de 1, porque coseno a la menos 1 de 1 es 0 grados. Entonces, el valor inicial es 32 y el final va a ser 0. Necesitamos calcular ese QC para poder bajar esto a 0, hasta acá. Bueno, como les comenté en la diapositiva anterior, ya sabiendo el valor del ángulo, podemos calcular la potencia reactiva del condensador. Entonces, estos valores de ángulo los sustituyo acá en 32 grados y 0. Lo sustituyo y los multiplico por 750 kilovatios. ¿De dónde sacamos ese 750? Bueno, de la potencia total que tengo entre todas las cargas. Recuerda que tengo unas cargas que son lineales, 450, y no lineales, que son 290. En este grafiquito que está acá, que se ve chiquito. Pero en la próxima diapositiva lo vamos a ver más grande. Yo sumo estas dos cargas y me va a dar 750 kilovatios. Ese 750 lo voy a multiplicar por la relación la resta de los ángulos y me va a dar un valor de QC de 477.000 voltiamperes reactivos. Ahora, todo esto lo estamos haciendo en pro de alimentar esta ecuación de circuitor para corregir armónicos y para la parte reactiva. Equilibrio de fases no va, o sea, no nos lo está pidiendo, así que no lo vamos a calcular. La parte de corregir armónicos es con esta ecuación de acá, ¿ok? Debemos alimentarla, o sea, debemos conseguir los valores para sustituirlo. Y la parte de corregir la potencia reactiva es con esto, pues, corregir el factor de potencia. Con esta ecuación también debemos resolver los valores, encontrar los valores para alimentar esta ecuación y ya. La parte de equilibrio de fases no va, así que la podemos eliminar. Entonces, bueno, esto es lo que esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a hacer. Alimentar estas fórmulas, estas ecuaciones del método de circuitor. Lo primero que vamos a hacer es que con QC vamos a conseguir la corriente reactiva. Entonces, va a ser QC entre B de línea entre raíz de 3, porque necesitamos la tensión de fase. ¿De dónde sacamos este B de línea? Que tenemos aquí 400. Ese B de línea lo sacamos de aquí, del secundario del transformador. Entonces yo, cada valor que saco, le coloco una foto referencial para saber de dónde saqué el valor. Resolviendo toda esta ecuación nos da 789 amperes, pero no vamos a hacer nada con él todavía. Vamos a dejarlo ahí indicado. Esta ecuación es la de circuitor, la que acabamos de aplicar, la número 2. Ahora, para calcular la corriente fundamental de fase, lo que vamos a hacer es, de la corriente de la ecuación de la potencia, vamos a despejar la corriente fundamental por fase, porque se lo multiplicamos por raíz de 3. Despejamos y obtenemos toda esta ecuación de acá. ¿De dónde vamos a sacar la potencia? Bueno, de la suma de 450 más 290. Eso me va a dar 740. ¿De dónde voy a sacar esta tensión? Bueno, de aquí, del secundario del transformador. Esa es la tensión total y la potencia de las cargas. Entonces, la corriente fundamental va a ser 1271 amperes. Ahora, recuerda que necesitamos alimentar estas ecuaciones que están acá. Entonces, continuando, vamos a, usando la primera ecuación de circuitor, y ya teniendo la corriente por fases, vamos a sustituir la distorsión armónica de la corriente y la distorsión armónica de la tensión, que son estos valores que están acá. 13.9 es la de la tensión y 6.95 es la de la tensión es 6.95 y la de la corriente es 13.7. Y esto lo acabamos de calcular, que es la corriente de fase. Resolviendo todo eso nos va a dar 281 amperes. Pero este valor no lo vamos a utilizar todavía. Este valor necesitamos considerar por la tabla IEEE 519
cuál va a ser la tolerancia que le vamos a colocar. Entonces, para eso necesitamos dos cosas. Necesitamos la corriente de cortocircuito y la corriente de carga. Vamos a utilizar esta tabla, la 10-3. Disculpen. Para ubicarnos en la tabla, debemos saber primero la corriente de cortocircuito y la corriente de carga. Y para saber la corriente de cortocircuito necesito la I nominal. La I nominal no es más que la potencia total entre la tensión de cortocircuito. Entonces, ¿de dónde sacamos la potencia nominal, la potencia total? De aquí, del valor del transformador, 800 kVA. Y la tensión va a ser 400 del secundario del transformador por raíz de 3. Eso nos va a dar este valor que está acá. Ese valor lo vamos a sustituir en la ecuación de cortocircuito. Vamos a multiplicar la corriente nominal por 100 entre la tensión de cortocircuito. Entonces, por 100 entre la tensión. ¿De dónde sale este 6? Bueno, de acá. 6. Entonces, para revertir el valor de voltaje lo multiplico por 100. Del valor de porcentaje lo multiplico por 100. Quedándome este valor que tengo acá. Esto va a ser la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito yo la voy a relacionar con la corriente fundamental que me dio anteriormente y me va a dar un factor de 15.13, que es menor a 20. Como es menor a 20, encaja con la primera línea de la tabla, que dice que cuando esta relación da menor que 20, el TDD va a ser 5%. Entonces ese 5 lo divido entre 100 y me da este factor, 0.05. Ese 0.05 lo multiplico por la corriente fundamental y me va a dar un valor de tolerancia de 63.57 amperes. A ese valor se lo vamos a restar a la corriente armónica por fase que nos dio anteriormente. Si se lo restamos me va a dar un valor de 218 y eso es lo que vamos a introducir en la ecuación de circuitor. Circuitor me dice que sume la corriente armónica, la corriente que me dio para los armónicos y la corriente que me dio para corregir la parte reactiva. Entonces, la de armónico hay que considerar el margen de tolerancia de la tabla de IEEE 519. Me va a dar 218 amperes. Eso lo elevo al cuadrado más el 689 de la reactiva elevado al cuadrado me va a dar un valor de... eso le saco la raíz. Y me va a dar un valor de 723 amperes por fase. Mira, esta no va. Ya lo había colocado aquí. Ahora, ya hasta aquí llegaría el ejercicio. El problema es que necesito considerar la altura. Ya sabemos que la ciudad donde vamos a instalar este banco de capacitores es en Mérida, Venezuela. Entonces, si googleamos Mérida, Venezuela, me va a decir que tiene una altura promedio de 1630 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante para la parte de la ventilación porque mientras más nos alejamos del nivel del mar, menos denso es la cantidad de oxígeno, de aire que hay en el planeta. Entonces, mientras más abajo, más aire. Mientras más arriba, menos aire. Entonces, 1630 metros vendría estando como por aquí. Porque aquí son 5 kilómetros. Pero más o menos se entiende la idea. A mayor altura, menor aire. Y si hay menos aire, menos ventilación. Entonces eso hay que considerarlo en caso de que el filtro se recaliente. Entonces, para evitar que se recaliente, hay que considerar esto. Entonces sustituimos la altitud, 1630 metros, en la ecuación de factor de altitud. Y nos da que el factor de altitud va a ser 1063. A 1063 lo multiplico por la corriente de filtro que nos dio anteriormente y nos da... esta no va. Nos da 768.89 amperes. Ahora necesitamos compensar este valor con un banco de capacitores. Entonces, ya sabemos que la tensión nominal era 400 voltios por el secundario de transformador. Y necesitamos un condensador, un capacitor que nos llegue a 768. Entonces, vamos a elegir, como no hay un valor que dé 768, vamos a elegir 4 de 200 amperes, que eso llegaría como a 800. 4 por 200, 800. Yo estaba pensando en elegir 3 de 200 amperes y uno de 150, pero no llega. Y como ya yo tengo ya un valor mínimo que elegí por lo de la tabla de la IEEE,
Entonces prefiero pasar un poquito por encima que por debajo, porque ya muy por debajo ya estoy. Entonces, viendo esta tabla un poquito más grande, vamos a elegir este modelo que está acá, que es el R7H77. Ajá. Y bueno, aparentemente tiene un peso de 511 kilogramos. Bueno, ese banco de capacitores lo voy a multiplicar por 4. 1, 2, 3 y 4. Los conecto en paralelo para llegar a la potencia que yo necesito, que son 768 amperes. Y bueno, ya sin más nada que decir, así termina este ejercicio. Gracias por su atención.